Y en este caso, hoy vamos a trabajar sobre el módulo 3 del proyecto que, como ven, somos figuritas repetidas en la facultad, pero bueno, como docentes estamos incorporadas, digamos, una materia que se llama Infancias y Juventudes, por lo que vamos a trabajar hoy sobre el sistema de protección de derechos ligados a, bueno, las políticas de infancias y adolescencias. Si bien ustedes saben que, como veníamos comentando en los encuentros anteriores, trabajamos juventudes, los sistemas de salud, cuestiones que tienen que ver con los territorios, y hoy vamos a intentar reconstruir y comentar e intercambiar entre nosotros lo que sabemos sobre las prácticas de atención y los procesos de trabajo en la atención de las infancias, ¿sí? Entonces, el encuentro está pensado de la siguiente manera. Como todos los encuentros, vamos a hacer un trabajo grupal. Luego vamos a hacer una intervención nosotras sobre el sistema de protección de derechos, y al final de esa intervención vamos a socializar y a reconstruir con el trabajo grupal el proceso de atención de los sistemas de protección de derechos, ¿sí? Ahora les vamos a indicar exactamente qué vamos a trabajar. La idea es conformar grupos de no más de 10, y justamente lo que queremos es que se intercambien entre organizaciones, ¿sí? Que no sean todos de la misma organización, porque justamente eso nos va a permitir socializar y escuchar otras experiencias, ¿sí? Entonces, si les parece, bueno, les leo las consignas de cómo vamos a trabajar, qué vamos a trabajar en grupos, y luego de esto, bueno, ya nos organizamos para hacer el trabajo grupal. La idea son tres puntos, ¿sí? La primera, que ustedes se puedan presentar, muchos de ustedes ya se conocen por los encuentros anteriores, pero insistimos en la necesidad de intercambiar y diversificar la participación grupal. La primera pregunta es, bueno, si en la organización en la que participan o pertenecen se brindan servicios hacia niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que ustedes compartan, ¿sí? Hay algún espacio de juego, o quizás un comedor, un merendero, algún espacio donde exista algo pensado para niños, niñas y adolescentes. La segunda pregunta es que ustedes puedan intercambiar si alguna vez tuvieron que intervenir en alguna situación donde consideraron la necesidad de proteger a un niño, a una niña o a un adolescente, ¿sí? Si alguna vez tuvieron o pasaron por alguna experiencia de este tipo. La tercera es que puedan ubicar cuál fue el problema, cómo lo abordaron y qué instituciones estuvieron involucradas en esa atención. En el momento puede ser que lo conversaron entre los propios referentes de la organización o los acompañantes y que se acercaron a alguna institución. Queremos saber, bueno, a qué institución se acercaron, con quién hablaron, quiénes estuvieron involucrados en ese proceso de atención. Para eso, lo que queremos es que en estas cartulinas puedan anotar cuáles son las instituciones con las que abordaron la situación, ¿no? Es una escuela, el centro de salud, la dirección provincial, el servicio local o el distrito, o si fue otra organización social, si fue la Defensoría de Niños, no sé, cualquier espacio que ustedes recuerden que hayan acudido, digamos, en alguna situación como esta. Si en el grupo no sale ninguna, bueno, por ahí podemos conversar, hipotéticamente, bueno, qué situación podría llegar al espacio en el que ustedes participan o en la organización. ¿Se entiende un poco el primer ejercicio? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hoy somos un poco menos, me parece, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poder trabajar en grupos más pequeños. No sé si quizás alguien quiere hacer alguna pregunta ahora. Dale.
En general hay experiencia, yo diría, en general. Pero bueno, también podrían pensar alguna hipotética, digo, ¿no? Digamos, si ustedes consideran, si en el espacio en el que ustedes están, puede ser que no sea un espacio que ustedes brindan como organización, pero que sí sea alguna situación en la que los jóvenes o alguna familia se acerca a plantear algún problema, ¿sí? Esto es bastante frecuente y común, que algún vecino se acerca a la organización por alguna inquietud, puede ser algún abuelo, alguna abuela, ¿sí? Entonces, a partir de eso vamos a ir trabajando. Una cosita, si la idea es que se junten entre diferentes organizaciones, así que ahí casi que diríamos que seguramente alguna de las organizaciones que forme parte del grupo alguna situación traerá o alguna experiencia de algún servicio para infancias. Y si hay muchas situaciones, porque capaz que pasa al revés, que no es que no hay ninguna, sino que hay muchas, la idea es que cuenten algunas de estas situaciones y que elijan una que, bueno, que consideren que es más paradigmática o que tiene más cuestiones para pensar, para analizar, la que les resuene más, digamos. Que no presenten todas las situaciones, sino elijan una que consideren que ejemplifica un poco lo que hacen en relación a estas situaciones. ¿Sí? No sé si, claro, le podemos preguntar. Sí, no sé si está habilitado el espacio de niños, el espacio de las infancias, de cuidados, por si alguien quiere que los chicos participen de ese espacio de cuidados, como quieran. Entonces, decíamos que antes de ponernos a conversar e intercambiar sobre las experiencias de trabajo en las organizaciones, queríamos trabajar con ustedes algunas pistas para pensar, bueno, ¿en qué consisten las infancias? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de infancias? Y también, ¿cómo se están pensando? ¿Quiénes vienen pensando? ¿Cómo sería la mejor forma de atender o de proteger algunas situaciones que consideramos socialmente que son necesarias de atender, ¿no? O de abordar? Entonces, en ese punto, algunas cuestiones que nos parecen importantes compartir con ustedes. ¿Por qué preguntando sobre las infancias? No sé si se ve ahí, yo lo voy a ir contando y demás, pero bueno, no sé si se ve. Después lo vamos a mandar, así lo tienen, ¿sí? Bueno, ¿por qué pensar o intercambiar o preguntarnos sobre las infancias? Una cuestión interesante de pensar las infancias tiene que ver que es una vía o es una forma de comprender cómo se trama el tejido social, ¿no? Las instituciones y los lazos sociales con las nuevas generaciones, ¿sí? Entonces, siempre que estamos hablando de las infancias, estamos hablando cómo lidiar con, ¿no? Cómo incorporar esas nuevas generaciones a los procesos sociales. Entonces, siempre decimos que la infancia no solamente tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes de manera individualizada, sino que la infancia es una categoría relacional que vincula necesariamente la niñez, o sea, esos niños, esas niñas y esos adolescentes, con aquellos que cotidianamente gestionan la condición de minoría de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de infancia, socialmente siempre se establecen algunos criterios para decir, bueno, desde tal edad, ¿sí? Un criterio cronológico, estamos pensando que existe la minoría de edad. O sea, aquellos que no pueden responder por sí solos o no pueden responder por sus actos de manera individual. Ustedes recuerdan que está en boga o está en discusión el tema de las edades. No solamente las edades en relación a la imputabilidad, sino que se está discutiendo sobre la capacidad de votar, ¿no? O quiénes pueden decidir y cómo pueden decidir sobre sus propios actos, ¿sí? Entonces, socialmente siempre se establece un criterio, que es un criterio fundado pero arbitrario, ¿no? Porque todos sabemos que uno cumple 18 años y no es muy distinto a cuando tenía 17, qué sé yo, y 4, ¿no?
y 12 meses, o cumple 18 o 21, son criterios arbitrarios socialmente, pero que dan cuenta de un proceso que implica ir generando cierta autonomía para decidir sobre sus propios actos, ¿sí? Entonces, siempre que hablamos de infancia, hablamos de esa categoría relacional que implica la relación entre quienes son los responsables de guiar a esos sujetos que son menores de edad. Sujetos y sujetos. Entonces, cuando decimos el mundo infantil, entonces se cristaliza en una serie de escenarios, personajes y agencias, o sea, la participación, que han tenido participación justamente y han sido testigos de las trayectorias infantiles. Siempre que hablamos de infancia, tenemos algunos escenarios presentes. Por ejemplo, el escenario del juego, el escenario escolar, ¿sí? El escenario también ligado a lo familiar, ¿no? A la relación y los roles de los padres, de los abuelos, etcétera, etcétera. Fíjense este escenario, por ejemplo, esto es una foto, ¿sí?, de una casa de corrección de adolescentes del año 20. Entonces, decimos que la infancia siempre está constituida por procedimientos legales, formas de poder, expresa y crea sentimientos colectivos, esto es muy importante, acciones morales, encarna y recrea ciertas sensibilidades, ¿no? También es verdad que se vehiculizan no solamente imágenes, escenarios, sino sentimientos cuando hablamos de los niños y las niñas. A partir de considerar entonces a los niños y niñas como sujetos inscriptos en formas de jerarquización social, decimos, ¿no?, se ha propuesto repensar la agencia infantil de modo de situar la acción social de niños y niñas en la trama de relaciones intergeneracionales, interétnicas y de clase y género que la condicionan en cada contexto sociohistórico específico. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la infancia son todos esos discursos que nosotros de alguna manera circulan en las instituciones y que en definitiva los niños habitan, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de criar un niño? ¿Cuál es la mejor forma de poner un límite? ¿No? ¿Cuáles son las instituciones que en definitiva le dan lugar? ¿Qué se escucha cuando un niño habla? Etcétera, etcétera. Por ejemplo, esta es una foto de una sesión de helioterapia en uno de los patios. Esto es de Mar del Plata, también de 1927. Un sanatorio marítimo, donde ponían a los niños a tomar sol y así me imagino quedaban todos con un problema. Bueno, esta es una foto vinculada al hogar del huérfano. También las instituciones de protección en un momento histórico determinado se concibieron de una forma, ¿no? La idea de homogeneidad, ¿no? La idea de que todos los niños necesitaban lo mismo en determinado momento. Fíjense ahí, todos están con la misma ropa, peladitos, etc., ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de sistema de protección de derechos, estamos hablando de la sanción justamente de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Probablemente ustedes ya esto lo conozcan porque todas las organizaciones trabajan ¿no?, con esta idea de enfoque de derechos, de los derechos reconocidos de los niños. Y en ese punto pensábamos, bueno, ¿qué implica tener derechos para los niños, ¿no? El primer punto es pensar la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía como esa relación legal entre el individuo y el sistema político, ¿sí? Y también pensar en los derechos de los niños, que son derechos humanos, ¿no?, que condensan luchas y conflictos de diferentes grupos que se disputaron y se disputan los sentidos y los recursos que hacen posible las reciprocidades en una sociedad de semejantes, ¿no? Todos somos ciudadanos, todos los niños y niñas son ciudadanos por igual. Al mismo tiempo, son condición de posibilidad para hacer visible la ausencia de derechos o poner límites a sus violaciones, ¿no? Es decir, tener derechos no es solo dar cuenta de de que uno está en condiciones de peticionar, ¿no?,
Eso también la idea de tener derechos es la forma de visibilizar cuando esto no se cumple, ¿no? Si uno no tuviera derechos no podría visibilizar nada. Entonces, decimos siempre que la ausencia de derechos o poner límites a sus violaciones son parte de tener derechos. Bueno, esta foto la elegimos porque este es un espacio de cuidados, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, las mujeres y su rol de cuidar a las nuevas generaciones. También pensar que el enfoque de derechos implica, ¿no?, que los estados deben cumplimentar, decimos, un núcleo de obligaciones positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados deben hacer, ¿no? Por ejemplo, debe existir un presupuesto, ¿no? Deben también darse determinados servicios. Pensemos en el derecho a la educación, se cumplimenta cuando existen efectivamente servicios que brindan, ¿no? La educación, la salud, etc. También implica que los estados tienen obligaciones negativas. ¿Qué decimos con obligaciones negativas? En donde se deben evitar hacer determinadas cosas, como por ejemplo la prohibición de detener arbitrariamente, ¿no?, a un ciudadano, no impedir la expresión o difusión de ideas, este es un ejemplo, o también no impedir el acceso a determinados derechos, como puede ser la salud o la educación, ¿no?, comunes a todas las categorías de derechos que se agrupan en 3 niveles, ¿no? La obligación de respetar, de proteger y de garantizar. Ahora bien, un espacio de cuidados. Como decíamos en la filmina anterior, ¿no?, a propósito de los niveles, estas obligaciones de respetar, se definen por el deber de no obstaculizar o impedir el acceso al goce del derecho. La obligación de proteger consiste en impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes, y la obligación de garantizar implica asegurar que el titular del derecho acceda al bien, ¿no?, cuando no puede hacerlo por sí mismo. Cuando decimos impedir que terceros interfieran, obstaculicen o impidan, esto es muy importante para los derechos de los niños, justamente porque siempre decimos que los niños no son propiedad de los padres, ¿no? Los padres tienen responsabilidades en garantizar los derechos, de criarlos, etc. Pero los niños no son propiedad de los padres, ¿no? Si pensamos el cuidado de manera intergeneracional, el Estado interviene muchas veces en aquellas situaciones en las que aquellos que son responsables, ¿sí?, digamos, interfieren o impiden el pleno ejercicio de los derechos. Después vamos a ver en los casos que ustedes estuvieron trabajando. Pensábamos qué distintas son las instituciones hoy, aquellas que, ¿no?, de esas imágenes que veíamos en las primeras. Bueno, entonces, ¿qué implica que exista o que se conforme o se intente conformar con sus falencias, con sus dificultades, con sus incongruencias, un sistema de protección de derechos? Primero, que todos los países tuvieron que adecuar su legislación a lo que decíamos que era la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1989. A nivel nacional y provincial se sancionaron 2 leyes, una en el 2005, probablemente ustedes ya lo conozcan a todo esto, ¿no?, y otra en el 2009, que es la ley provincial. La del 2005 es la Ley Nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y la Ley Provincial, que fue en el 2009, es la 12.967, ¿no?, que conforma todo el entramado de instituciones específicas que aplican, ¿sí?, tienen la responsabilidad de aplicar el sistema de protección, ¿no?, decimos el órgano de aplicación. Un detalle por ahí, no sé si alguien me da los tiempos. Sí, está bien.
¿Estamos bien? Bueno, siempre algunos autores señalan que justamente la Convención Internacional fue la confluencia de dos tradiciones de cómo se piensan las infancias. Una tradición que se llama liberacionista y otra tradición proteccionista. La tradición liberacionista es aquella que considera que los niños tienen un mejor desarrollo infantil cuanto menos interferencia del mundo adulto tengan, ¿no? Alguna vez habrán escuchado hablar de Rousseau, ¿no? La idea de que, bueno, el niño silvestre, ese que explora por sus propios medios, que busca por sus propios medios, mientras menos influencia del mundo adulto tenga, el niño tiene mayor libertad y mayor capacidad de apropiarse de lo que considera interesante para él, ¿no? Entonces, esa tradición liberacionista es la que aboga más por pensar una autonomía progresiva, la agencia de los niños y niñas, eso es la idea de participación, de que sus palabras y sus dichos sean tenidos en cuenta en los procesos judiciales y demás. En otra tradición, que es la tradición que se llama, digamos, una tradición proteccionista, es aquella que ubica la necesidad de guía de los niños, ¿no? La guía sería aquel que es necesario un tutor para que el niño salga derechito, podríamos decir, ¿no? Esa tradición proteccionista es la que tiene mayor énfasis en pensar qué sería lo mejor para los niños, ¿no? Cómo el mundo adulto puede pensar qué es lo mejor para los niños, independientemente de lo que los niños o niñas piensen, ¿no? Piensen de sí mismos, del mundo adulto. Estas tradiciones, obviamente que no son contradictorias, aunque enfatizan distintos elementos de cómo pensar la infancia. Y varios autores señalan que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño fue una forma de aunar, ¿no? O hacer confluir estas dos tradiciones. Si alguien tiene alguna pregunta, me avisen. Esto seguramente lo han escuchado. El espacio escolar también es un tema que se desarrolla, como el enfoque de derechos. El enfoque de derechos implica todas estas dimensiones. La primera dimensión, ¿no?, es la noción de derechos humanos, ¿no?, donde los derechos tienen estas características. Son universales, son inalienables, o sea, le pertenecen a cada una de las personas y nadie los puede justamente despojar de esos derechos. Son interdependientes e indivisibles. ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos se articulan unos a otros, se complementan y que no hay ningún derecho, digamos, por encima de otro. No hay una jerarquización, sino que justamente son indivisibles. La noción de niños y niñas como sujetos de derechos implica justamente pensar a los niños con su capacidad de agencia, decimos. ¿Qué sería? Con su capacidad de participación. Y que no es solo el mundo adulto el que puede decidir sobre su destino, sino que ellos tienen el derecho de poder no solamente hablar y decir lo que les pasa, sino también decidir en relación a su capacidad de entendimiento y lo que se ubica como la autonomía progresiva, que vamos a ver. Otra dimensión del paradigma de protección es la idea de interés superior del niño. Esa es una noción bastante discutida, pero no se trata de pensar que siempre, el interés superior tiene dos dimensiones. Una es que cuando hay un conflicto entre el mundo adulto, o un conflicto judicial, por ejemplo, entre el mundo adulto, y donde entra en contradicción algún derecho del niño, siempre prima, ¿sí?, el derecho o los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y otra dimensión del interés superior del niño es que siempre se va a tomar una decisión teniendo en cuenta esta idea de coherencia entre los derechos, ¿no?
entre una idea más bien de armonía entre los derechos, siempre buscando la mayor satisfacción de todos los derechos posibles. Otra dimensión es la participación, ¿no? Bajo el criterio de autonomía progresiva. Esto no quiere decir de que un niño pueda decir yo quiero tal cosa y uno lo tiene que hacer. No se trata de eso, sino sí se trata de poder incorporar a nuestras decisiones los comentarios y también lo que los niños piensan y sienten de lo que les viene sucediendo o la situación en la que estén involucrados. Otra dimensión del paradigma es una revisión periódica de las decisiones administrativas y judiciales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se toma alguna medida o el Estado toma alguna medida, tiene que sí o sí ser revisada según el criterio del enfoque de derechos cada 3 meses, ¿sí? Digamos, si un niño es separado de su centro de vida, por ejemplo, tiene que haber una revisión cada 3 meses de esa situación. O institucionalizado, bueno, cada 3 meses tiene que haber una revisión de esa situación. Otra dimensión es la no discriminación. Bueno, vamos rápido. La no discriminación, evitar la revictimización, el derecho a ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. La representación jurídica, los niños tienen derecho, por ejemplo, a tener representación del abogado o la abogada del niño, en algunas circunstancias. La recusación de las decisiones administrativas o judiciales, esto también me parece importante aclarar, que para el paradigma de protección integral, cualquier decisión que el Estado tome con un niño o una niña, sí puede ser recusada. ¿Qué puede ser? La familia puede oponerse, ¿no? A través de un recurso administrativo o judicial. La corresponsabilidad, esto es una noción donde la protección es responsabilidad del mundo adulto y cuidados colectivos, en el sentido de que todas las instituciones están involucradas en la atención de situaciones donde están involucrados niños, niñas y adolescentes, que se requiere algún tipo de protección. La perspectiva de género y la interculturalidad también son dimensiones de ese paradigma de protección integral. La de género en relación a los modelos de crianza, por ejemplo, y la interculturalidad, porque eso implica también el respeto, ¿sí?, a las diferencias culturales cuando no, digamos, se transgreden los derechos de niños y niñas, ¿sí? Entonces, estas dimensiones están presentes en nuestras prácticas o deberían estar presentes en nuestras prácticas cotidianas. Bueno, si volviendo al sistema de protección santafesino, ustedes saben que la ley provincial establece 2 niveles de intervención e incumbencias para algunos organismos específicos y otros organismos no específicos. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que las incumbencias de la protección y la aplicación de la ley se dividen entre organismos locales y provinciales. Seguramente ustedes estuvieron conversando y hablaron de niñez, o el servicio local, o la defensoría. Bueno, si nosotros los organismos locales son justamente los municipios y comunas, y ese primer nivel también lo conforman otras instituciones públicas como las escuelas, los centros de salud, los hospitales. Claro, ustedes vieron en el encuentro pasado cómo los niveles de salud también se organizan por niveles. Justamente, el sistema de salud se organiza por niveles de atención. Depende de la complejidad de la atención en salud. En este caso, también hay un criterio respecto de la complejidad de la atención, aunque eso no coincida a nivel territorial. Nosotros sabemos que quizás las situaciones que abordamos en los territorios son súper complejas, ¿no? Y requieren de un abordaje integral y son súper complejas, y eso no tiene que ver con la especialización del organismo que brinda la atención, ¿no? Puede ser que organizaciones sociales estén trabajando con situaciones muy complejas. A nivel de salud, uno puede, o sea, son cosas muy diferentes, ¿no? El mayor nivel de complejidad lo tienen los hospitales, ¿no?, de alta complejidad. En este caso, a veces las situaciones más complejas se abordan en organizaciones sociales, ¿sí?
que brindan servicios que no son especializados necesariamente. No sé si se entiende la diferencia entre pensar un sistema de protección y otro. Entonces, ahí tenemos un primer nivel de atención, que son las organizaciones y las instituciones públicas y los servicios locales. Un segundo nivel son las delegaciones regionales, las direcciones provinciales, que en la provincia de Santa Fe son 3, una está ubicada en la ciudad de Santa Fe, otra en Rosario, y hay una dirección que se llama del interior, que aborda todas las problemáticas de los servicios locales que no están radicados en ninguna de estas dos ciudades. Y después existe la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que desde el 2012 funciona, ¿sí? Funciona en la conformación de este sistema de protección. La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, quizás alguna vez ustedes tuvieron alguna intervención con ellos, son los que están por ley, ¿no?, obligados a velar por todo este sistema de protección, porque funcionen los servicios locales, porque funcione la dirección provincial, porque las medidas de protección, digamos, se tomen de manera idónea y de manera responsable, que se cumplan los plazos, etcétera, etcétera. Esta defensoría, a su vez, tiene a cargo la supervisión, por ejemplo, de los centros residenciales, donde viven niños, niñas y adolescentes, y del sistema penal juvenil también, ¿no? Bien. Decimos entonces, la ley va a establecer también dos herramientas. Una son las medidas de protección integral de derechos y otra las medidas de protección excepcional de derechos. Las medidas de protección de derechos son aquellas decisiones que toman las instituciones públicas con el interés de viabilizar algún recurso para facilitar el cumplimiento de un derecho. Podemos pensar, no sé, alguna incorporación de un niño o niña a un espacio de cuidado en el marco de una medida de protección de derechos. Podemos pensar algún subsidio para trasladar a algún niño y garantizar un tratamiento de salud, o garantizar también la escolaridad. Siempre se trata de un abordaje más individualizado para viabilizar, garantizar y llevar adelante o cumplimentar un derecho. Cuando hablamos de las medidas de protección excepcionales, estamos hablando de esas decisiones que toman equipos profesionales que implican la separación de un niño de su centro de vida. Cuando decimos separación de un niño, eso puede suceder en situaciones de vulneración grave de derechos y cuando las medidas de protección no cumplieron o no fueron adecuadas para esa situación particular. Entonces, siempre las medidas excepcionales, como dice la palabra, tienden a ser excepcionales, son por un tiempo acotado, cada 3 meses debe haber una revisión de esa medida, y en un momento, se puede disponer, digamos, de distintos recursos. El más conocido, lo que en general pensamos, son los centros residenciales, pero también puede ser un niño que quede a cargo de un familiar, de familia ampliada, que es lo que se busca en un primer momento, o con algún allegado, alguien que conozca a ese niño o esa niña, o puede también que se disponga de algún programa específico de acogimiento familiar, que son más reducidos en la provincia de Santa Fe, pero que existen, ¿no? Bien, entonces, en ese caso, estamos hablando ya de una medida de un segundo nivel de intervención. Bueno, estas son instituciones con incumbencias específicas como organismos de aplicación de la ley provincial. Estamos entonces, decimos, los servicios locales que están en municipios y comunas. Los servicios locales, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, ¿no?, tienen contacto con las instituciones de primer nivel, serían las escuelas, los centros de salud, los centros cuidar. Probablemente ustedes tengan mayor contacto con esas instituciones territoriales. La Dirección Provincial de Niñez, que también tiene una guardia espontánea, presencial, en la Portada Ricardone. Después, si ustedes quieren, lo googlean, y si no, lo podemos buscar y darse la dirección.
El área de atención integral, que es la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, también tiene un área de atención espontánea. No espontánea decimos porque cualquiera se puede acercar a plantear una situación, tiene un horario de atención, obviamente, y luego funciona desde hace algunos años la línea 102. La línea 102 se llama la línea de los niños, que en realidad lo que se intenta es que los mismos chicos puedan llamar a la 102 y plantear alguna situación que les esté sucediendo, pero también se puede usar para asesoramiento de las organizaciones, ¿no? Es gratuita, funciona de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Digo esto porque es un recurso que por ahí no circula tanto y que, bueno, uno puede acceder para cierto asesoramiento. ¿Qué podría hacer en tal situación, en tal otra? Otra cuestión que vamos a ver ahora para reconstruir los casos es que ustedes, de Nueva Oportunidad, ¿no? Existen equipos técnicos territoriales. Siempre es mejor, cuando hay alguna situación para atender, abordarla junto a los equipos técnicos territoriales, ¿no? No salir por ahí corriendo, intentar resolver solos también alguna situación que se les presente. Esto también es muy importante, ¿no? Intentar abordar de manera reflexionada y, digamos, y con otros alguna de las situaciones que se le presentan. Bueno, ¿estamos más o menos con el tiempo? No, 35. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea ahora? Primero, ¿queda alguna pregunta? Yo sé que por ahí hay mucha información, después le vamos a dejar el Power, quizás en algún momento o ahora que socialicemos algunos casos se nos prende decir, pero ¿y esto cómo lo podríamos haber hecho? ¿Con quiénes? ¿Sí? Pero bueno, estas dimensiones del sistema de protección está bueno tenerlas en cuenta para pensar también, porque en general el trato con los niños tiende a ser más bien un trato naturalizado, ¿no? Porque todos tenemos contacto con algún niño o niña, nuestros hijos, nuestros sobrinos y demás. Bueno, en el plano de una organización, en el plano de un trabajo, de una institución, bueno, hay que ubicar algunas de estas cuestiones para pensar un trabajo con esos niños, con esas niñas, con esas familias en general, ¿sí? Bien. No sé si queda alguna pregunta que haya quedado ahí medio suelta. Bueno, van a surgir cuando revisemos un poco algunas situaciones, que vi algunas son medio picantes, digamos, teníamos dudas de hacer eso, porque van a salir un montón de casos, bueno, complejos, pero bueno, vamos a intentar reconstruir los procesos de atención. Nosotros siempre decimos que es muy importante, una institución va sedimentando y generando capacidad de respuesta cuando reflexiona sobre sus propias decisiones e intervenciones, ¿no? Y eso me parece que va mejorando, ¿no? Va mejorando las posibilidades de llevar adelante un trabajo colectivo, un trabajo que abone sobre los derechos de los niños, ¿no? Y mejore la vida de los niños y niñas. Muchas veces las decisiones que tomamos en lo cotidiano son las que tienen mayor efecto, ¿no? Y un efecto más contundente en la vida de los chicos. Entonces eso es muy importante de tener en cuenta. No, me quedo pensando en todo esto que habla sobre los derechos de las infancias y como para problematizar o cuestionarnos también con estas infancias que están con sus madres privadas de la libertad, que hasta los 3 y a los 4 años tienen la posibilidad de vivir con ellas, y cómo se aborda también todos esos casos que son específicos y que la mayoría de las veces no se tiene tan en cuenta las infancias, porque a ver, la situación también es súper crítica y no están dados los derechos ni para las madres ni para los niños. Entonces, bueno, también me queda pensando en todas esas cuestiones que se pueden abordar o cómo mejorar también esas situaciones, que sé que se trabaja a partir de talleres y se intenta darle un lugar también de cobijo a estas infancias.
No, ¿cómo es tu nombre? Verónica, es interesante lo que plantea Verónica, justamente porque ¿cuál es el riesgo de, mejor dicho, muchos hablan, ¿no?, del riesgo de los derechos de los niños? Pensar que los niños viven en un mundo aislado, ¿no? Esa idea del derecho de los niños como el niño como una hipérbole, como una cosa, ¿no?, por fuera de un contexto. Y en definitiva, ¿no?, por eso decimos que es una categoría relacional, porque no podemos dejar de pensar en el contexto, situar la realidad de esos niños y niñas adolescentes en un contexto, el contexto de sus familias, de sus barrios, ¿no?, de sus contactos, de sus hermanos, etc. Entonces, cuando hablamos de los derechos de los niños, en definitiva, estamos pensando en el lazo social, cómo se conectan las generaciones. Y en ese punto, bueno, siempre son decisiones que son controversiales en algún sentido, porque en el caso que vos traes, bueno, tienen derecho a vivir con sus madres, las mamás también tienen derecho a poder criarlos, ¿no? Pero se dan en un contexto muy complejo, como en muchas otras situaciones, ¿sí? Pero bueno, ahora sí, es así. No podemos pensar los niños separados, ¿no?, de sus contextos familiares y bueno, ¿sí? Bueno, si quieren vamos haciendo la puesta en común. ¿Hay algún grupo que quiere empezar acá? Este grupo estaba muy interesado en romper Bueno, nosotros estuvimos encontramos muchas problemáticas. En general hemos coincidido mucho en esta idea y que se ha abundado en el último tiempo el consumo problemático como una problemática estructural. La verdad que fue así medio rápido y no pudimos decidir una en particular, pero sobre todo porque hemos como coincidido como punto general esto del consumo problemático, pero han salido otros temas como violencia de género, donde las chicas contaban esto de la línea verde como una herramienta institucional, el punto violeta también como otra herramienta institucional. Bueno, violencia interfamiliar, abuso infantil también, tema de salud mental, también la compañera comentaba, y que se ha podido solucionar, o que algunas de las instituciones que han traído eran algunas instancias de asambleas interbarriales y no tanto directamente con instituciones directamente estatales, que a partir de este canal se han encontrado con los centros de salud, si no me equivoco. También han encontrado como instituciones los distritos como punto de referencia. Han encontrado barrios que, bueno, no tienen con problemas ya digamos, de estructura, de urbanización, entonces no hay centro de salud, no hay escuelas, entonces se encontró el distrito como punto de referencia, el dispensario de Libertad, también comentaba las compañeras, no sé si me equivoco alguno, las escuelas, también como instituciones que nos referenciamos, y nada, eso. No pudimos encontrar un caso particular, pero el tema de consumo problemático fue saliendo en todos los barrios y capaz los podemos abordar desde ahí. Pregunto así para ver si... Les pregunto nada más de curiosa, pero digo, respecto de la idea de lo problemático del consumo, ¿pudieron discutir, digamos, cómo construían esa idea de lo problemático? ¿Se entiende? Digo, ¿cuándo el consumo en alguna organización aparecía como algo que hacía problema ahí en la organización? ¿Se entiende? ¿Alguna situación puntual en la que digan, bueno... Bueno, las chicas... Para entrar nomás en una... No puedo dar nombre. Pero es consumo de los chicos, de los adultos, ¿de qué? Sí. No, el problema fue que las chicas hablaron en un punto de un niño que pasó por violencia, o sea, el tema del narcotráfico, el consumo problemático. El nene no tenía nada que ver, pero fue a raíz de la familia. Entonces fue un problema donde las dos familias llegaron a las instituciones a pedir ayuda, tanto como la gente que mató a ese nene para poder salir del barrio, y la gente que tenía el nene, o sea, la familia, a que ayuden de cómo podían hacer para sacar a esa gente del barrio.
O sea, fue un caso muy escuchado en la televisión donde las chicas están en el barrio en Pan de Graneros y bueno, y nosotros también como institución tenemos problemas de chicos, adolescentes donde está mucho la venta de droga, todo, y el consumo problemático donde vienen a pedir ayuda a las instituciones, tanto de un lado como de otro. Entonces nosotros como institución acompañamos y hacemos ese acompañamiento a los chicos para que lleguen a un soporte técnico, que se vaya derivando a las personas puntuales para no llegar a involucrarnos porque, como decían las chicas, llegaron hasta las mismas amenazas de ellas por institución a raíz de esta gente. Bueno, a esto nos referimos cuando hablamos de los niveles de complejidad y de las instituciones más específicas, ¿no? Una cuestión que me parece interesante que planteaban era que muchas de estas problemáticas se abordan desde asambleas interbarriales, ¿sí? Y esto también es interesante para pensar la cuestión de, las dificultades que trae esto cuando no hay cierto resguardo del anonimato de la familia, ¿sí? Digo esto para charlarlo y para tenerlo presente, ¿no? Porque, digamos, hay un enfoque de derecho implica también respetar la dignidad de esa familia independientemente de la problemática por la que están atravesando. Entonces, muchas veces el abordaje más generalizado de alguna problemática puede llegar a resentir este problema, ¿no? Decir, bueno, ¿de qué familia estamos hablando? ¿Cómo? Entonces siempre es importante tener en cuenta esto para pensar si en la dimensión más interinstitucional se pueden abordar los procesos de trabajo en general y quizás en un espacio más resguardado, ¿no?, las decisiones que se toman sobre algunas o las instituciones a las que se pide intervención por alguna situación en particular. Digo esto para pensarlo, ¿no? Esto es algo que justamente es de lo que tenemos que revisar en los trabajos barriales. No solamente por lo que implica exponerse, sino por el resguardo de los niños y el resguardo de esas propias familias, ¿sí? Bueno. Hola. Bueno, nosotros hicimos la presentación, cada una se presentó, charló qué situaciones problemáticas tienen cada organización. Bueno, y pusimos la más fuerte que le tocó a la organización. La problemática fue un abuso hacia un menor en su propia familia y las organizaciones que más apoyaron este caso fueron las escuelas, las organizaciones sociales, colectivos de profesionales, centro de salud, dirección de niñez, provincia y municipalidad. Bueno, de todas esas instituciones hablaron más, fueron las que se sintieron más apoyadas, contaba el compañero. La verdad que es un caso muy fuerte porque en este caso fueron menores. Así que también conmovida. Sé que pasa en la vida real, pero cuando lo cuentan duele un poquito más sobre todo cuando se trata de un menor. Así que les felicito a los compañeros por estar en esta situación. La verdad que cuando lo contaba me quedé en shock. Pasa a diario, lo cuentan en el tele, pero que te lo cuenten en persona, la verdad que duele mucho. Bueno, ¿querés contar un poquito? Porque estaba ahí que sí, que no. No soy tan amigo del micrófono. Buenas tardes. Nosotros contábamos una situación de abuso que fue hace 6 años atrás, más o menos, a un niño con tan solito 8 añitos, donde cuando fue aquella vez, donde me cruzo a ese niño y me dice, bicho, la próxima vez que me vuelva a pasar esto, yo me mato. A mí, sinceramente, se me llena el culo de preguntas. Yo tengo respuesta para todo, pero para eso no la tuve. El Estado, ausente en todos sus niveles, por así decirlo. Hicimos intervención
desde la organización social y le metimos. Yo le contaba a los compañeros que tuvimos una reunión en el sanatorio, perdón, en el Hospital de Niños Zona Norte, por X situación, donde nos juntamos, o sea, eran 26 profesionales y el Bichito y Ludmila, que eran 2 compañeros de una organización social. Entonces, el tema de la discusión de aquel entonces era cómo le había quedado el buco del culo al niño, en vez de ver, o sea, cómo era la situación en general, cómo estaba el nene, o sea, estaban más preocupados por, o sea, cómo quedó, que, o sea, y eso a mí me detonó. Entonces pude dar la discusión, o sea, con los profesionales, por así decirlo. Generó un ruido bárbaro, por así decirlo, porque no tiene nada que ver con nada, pero bueno, entonces tratamos ahí de que lo más importante es el pibe y la familia. Las intervenciones del Estado era querer sacarle a esa mamá, o sea, con las medidas excepcionales, querer sacarle el resto de los niños que tenía. Entonces, no hubo una cuestión de a ver cómo lo venimos laburando, qué sé yo. Este pibe estaba desescolarizado. Las compañeras acá tuvieron, ¿por qué estaba desescolarizado? Me decían, porque no le dieron la posibilidad. No le dieron la posibilidad. ¿Y qué hizo ese niño? No, es niño, o sea, él no hizo nada. Lo que hicimos fuimos nosotros, los adultos, una hija putés. Bueno, dije que el caso era muy fuerte, así que las organizaciones que participamos en este grupo son La Trinchera, La Hormigonera, San Cayetano, Vecinal 13 de Mayo y nosotros, Comunidad Adopte. Sí, ahí les doy la palabra, pero para comentar algo de lo que ustedes dijeron, ¿no? Siempre que estamos hablando de la protección de un niño, primero nos llena de bronca, ¿no? Porque estamos hablando de sujetos, como decíamos, cuya minoría de edad está presente, que en definitiva son indefensos y no pueden decidir sobre ellos, depende de las edades, ¿no? Muchas veces vemos que se van de la casa y uno se pregunta qué pasa ahí, ¿no? Más allá de las dificultades. Entonces, en ese plano pensaba que algunas de estas problemáticas, algunos socialmente se consideran intolerables. Entonces, por eso nos generan tanta afectación cuando tenemos contacto con ese tipo de problemáticas, ¿no? Son intolerables sociales. Y en definitiva, también lo que me parece interesante de lo que ustedes traen es que muchas veces se pierde el horizonte cuando estamos interviniendo. Bueno, ¿qué es lo que estamos esperando de una situación o que haga el Estado, etcétera? ¿A qué llamamos protección de ese niño? ¿No? Más allá de que justamente hay procesos judiciales en un caso como ese, pero bueno, estamos hablando como de 2 vías distintas. Una cosa es el proceso judicial y otra es la protección del niño. ¿Y qué recursos podemos viabilizar para esa protección? Para esa mamá, con esos otros niños, etcétera. Lo que me parece interesante, lo que vos también traes, es cómo alojamos la palabra de ese niño. Como decimos, ¿no? Alguien que se cruza con vos, te comenta algo, o que muchos espacios de juego puede suceder, que uno está compartiendo con los chicos que no están o en el espacio escolar también esto sucede, o en el comedor. Bueno, cómo de alguna manera habilitamos esa palabra y resguardamos esa palabra, ¿no? Para que el niño tampoco se sienta expuesto, porque en general en estas situaciones lo que sucede es justamente que, bueno, están muy dubitativos porque es algo muy traumático en el plano de su vida familiar cotidiana. Entonces, eso también es importante, no tomar decisiones apresuradas, intentar abordarlo en conjunto, convocar a otros, ¿no? Y en definitiva siempre, si es una urgencia, hay mecanismos para pensar las urgencias. En este caso, si había una situación que requería de una intervención en salud, las guardias hospitalarias, los hospitales de niños funcionan en este sentido para resguardo, ¿sí? de estas situaciones extremas, de estas situaciones donde está en juego la salud de ese niño o esa niña. ¿Sí? Silvi, una cosita en relación a esta situación.
que es también esto, como decías en la presentación previa, bueno, el Estado, así como intenta proteger y restituir, también vulnera, que me parece que es un punto que todos y todas reconocemos porque trabajamos en articulación con instituciones y vemos esa falencia, y bueno, es una deuda realmente, es una deuda que existe con los niños y las niñas, de no poder generar instancias de protección que no lleguen a esas situaciones, en lo que se cruzan un montón además de factores y de cuestiones. Entonces, claro, a mí me parece que sí, tal cual. Sí, las organizaciones sociales. Sí, las instituciones del Estado, estas escenas, ¿no?, de reuniones multitudinarias, trabajando en situaciones, bueno, digo, me parece que también reconocer que el Estado también, así como hay normativas de protección, bueno, el Estado también vulnera y desconoce esos derechos, bueno, y es también importante todo el tiempo traccionar para que eso no sea así, digamos, esto de pensar, bueno, cómo vamos buscando mecanismos, ¿no? O sea, nosotros acá también, que hay un caso, o sea, en las instituciones que estamos, hay un caso de abuso. Entonces, la frustración como asociación también. ¿Por qué? Porque es lo que decía él, el compañerismo, o sea, acompañar al niño y después ir a tocar puertas, no tenemos respuesta. ¿Por qué? Porque los tiempos del niño no son los tiempos de las personas que nosotros tenemos que consultar. El manoseo, esa morbosidad que vos decías, ¿no es cierto? Entonces por ahí nosotros hacemos todo rápido, ¿no es cierto? Vamos, tocamos puertas y vamos acá y vamos allá y no tenemos, digamos, la respuesta urgente. Entonces por ahí nos sentimos frustrados porque a veces se pueden resolver las cosas y a veces no, porque corre riesgo la vida del niño, ¿no es cierto? Como en el caso de Lucio, que no se dieron cuenta y lamentablemente después nos lamentamos. Entonces, ¿cuál es el criterio? Obviamente que nosotros no lo podemos resolver, podemos acompañar y poner, pero no nos escuchan, porque no solamente son los niños, ¿no es cierto? Es la violencia de género. Bueno, no sé si... A ver. Bueno, estamos, sí, por eso son situaciones muy movilizantes, digo que... Está bien. Sí, una cuestión que me parece importante que charlemos o conversemos entre nosotros. Primero que nosotros trabajamos siempre para justamente construir lazos sociales, para de alguna manera no procesar los conflictos sociales, porque para eso también nuestras organizaciones tienen algún sentido de ser, ¿no? Y algo que decimos quienes intervenimos en lo social es que lo social no se resuelve en sí, ¿no? Digamos, se procesa, se aminora, se intenta, ¿no?, poner paños fríos, pero en sí los conflictos sociales y demás van a seguir de alguna manera existiendo. Cuando los primeros encuentros, nosotras decíamos, bueno, hay que cortar con tanta dulzura, porque decíamos, bueno, las familias también son conflictivas, ¿no? El espacio familiar es un espacio controversial, conflictivo, donde existen relaciones de poder. Ustedes hablaban de la violencia de género, pero también donde se despliegan, ¿no?, muchas de las frustraciones y muchas veces son los niños los objetos, pues, quizá de esas relaciones tan conflictivas intrafamiliares. Entonces, digo, lo interesante o de poner en valor es que las organizaciones son espacios, ¿no?, que dan lugar, y dan lugar a esa trama intergeneracional, que es muy importante para los pibes y las pibas. Fíjense, si solo existiera, ¿no?, el espacio escolar también es muy importante, pero las organizaciones son espacios muy importantes, donde los chicos pueden sentirse, ¿no?, abrigados, acogidos, donde también pueden comentar lo que les pasa, ¿no? Entonces es interesante pensar esos espacios para los niños y niñas adolescentes, ¿no?, que sean espacios que funcionen como recursos de las propias familias. Cuando digo, ¿no?, y muchas veces tendemos a tener una perspectiva más juiciosa de lo que sucede en una familia y demás. Creo que un trabajo
desde el enfoque de derechos es justamente tratar de abstenerse de esos juicios de valor y que las organizaciones funcionen como recursos para esos niños, para esas familias, ¿no? Sea un lugar donde uno puede desplegar un problema y que también tengan en cuenta que por más que efectivamente las instituciones están desbordadas, es importante la articulación con los otros efectores, ¿no? Por más que sea muchas veces frustrante, ¿no? En ese punto creo que es muy importante el contacto con los equipos técnicos, con los centros de salud, con las escuelas. Sí. Hay algo que nosotros siempre hacemos, siempre nos dicen, yo vengo trabajando en esto de que tengo justo la razón. O sea, voy a cumplir casi 40 años, o sea, de los 13 años. Tengo más años de militancia que años vividos. Yo siempre digo que tengo más chapa que tirar. Siempre lo que nos piden de tiempo para esta parte es entender y comprender a las instituciones. O sea, siempre tenemos que comprender a ellos. O sea, están garantizados. O sea, nosotros estamos trabajando en una institución, el pibe y piba que pasa por cualquier situación vulnerable o lo que fuere, no están en una misma condición que nosotros, en una igualdad de condiciones. Entonces es como, es divertido, es un volver a usar de ese niño. O sea, yo lo llevo siempre porque eso me marcó de tal forma que ese niño cuando me dijo, bicho, me vuelve a pasar eso, yo me mato. O sea, 8 años, ¿qué entiende, qué comprende de la vida? O sea, entendió y comprendió que le hicieron mal. Sí, seguro. Con esto que vos traes, comprender las instituciones, no creo que también el hecho de pensar en enfoque de derecho implica que las instituciones tienen que responder, ¿no? Tienen una obligación de responder respecto de esos problemas. No se responde porque hoy la situación sigue y ese nene hoy tiene 14 años y está tan manoseado por las instituciones estatales que que le tiene rechazo. Esa referencia a la hormigonera, estuvo en el centro de día, o sea, Saltimbanqui, qué sé yo, que nosotros venimos trabajando y demás. Se referencia a las personas, a los lugares donde le hicieron bien, donde los cosas no se quedan, se va. Exacto. Bueno, pues a eso digo, a eso me refería cuando decía que las organizaciones son espacios de acogimiento y que tienen un rol fundamental a la hora de pensar los espacios de las infancias, ¿no? Digamos, los espacios donde los chicos se quieren quedar, donde construyen lazos con pares y con otros adultos que son referentes. El problema es que esas instituciones lo que tienen, que no tienen esa referencia que capaz tiene la organización. Siento que capaz lo ven más como un trámite que ese lazo efectivo que tenemos nosotros con el barrio y con los chicos, y que eso es lo que verdaderamente te indigna, que sentís que no lo entienden, y que un poco es eso, que es una oficina en un centro, en el centro de la ciudad, y que nunca se van a poder interpelar por lo que pasa en el barrio, pero porque no están ahí, y creo que ese es un gran problema que tienen las instituciones. Sí, de acuerdo, bueno. Vamos. Pasemos a esto. Si quieren trabajar o alguno de los casos, si no, digo para pensar los procesos de atención también. Una atención es esta, ¿no? La centralización con la descentralización, pensemos que es una contradicción también, ¿no? La vida cotidiana en los barrios y los organismos que están centralizados. Eso es lo que la articulación entre niveles. Entre niveles, aparece una contradicción, ¿no? La cuestión de los niveles, sí. Bueno, vamos a ver, pues seguramente algunas de estas cuestiones van a ser comunes. Hola, mi nombre es Mayra Ayala. En mi grupo trabajo Impacto Social, la Biblioteca Empalme, el MTE Dignidad Cantornera, Mestiza, Radio Con y Mujeres Emprendedoras. Bueno, no tomamos en realidad un caso en sí, porque cuando nos preguntamos qué parte del Estado intervenía, nosotros solamente nos miramos y empezamos a nombrar las partes de los estados que puede llegar a ser el centro de salud,
la escuela, pueden ser las iglesias, en la biblioteca y más que nada las organizaciones sociales, porque nos ayudamos una entre otras. Cuando yo primeramente le doy gracias al programa por lo menos ser parte y poder directamente poder descargarnos, porque sabemos que solución no tenemos. Cuando usted me habla del derecho de los niños, además de abuso sexual, además de un montón de cosas que pasan, para mí el derecho del niño es que no pase calor y no pase frío. Hoy, si vos te vas al barrio, a mí me parte el alma en pedazos, porque hasta uno mismo a veces pasa frío. Cuando nosotros queremos darle los derechos al niño, sí se los queremos dar. Primero le damos amor en cada organización, yo creo que hay un amor enorme, porque es lo que más necesita. Porque el drogadicto por algo se droga, y cuando la mamá está mal, ya no se puede ni sostener ella misma, va a sostener al nene, decimos nosotros. Y es ahí donde nosotros podemos ver niños que están pidiendo en la calle, y están en organizaciones, están en los barrios. Y aunque vos quieras que se lo saque la niñez no se lo saca nunca. Y el niño crece así, crece entre medio de que en la esquina se están drogando, crece entre medio que el papá y la mamá se están pegando, y vos realmente querés cambiar eso. Pero más que nosotros hablar y decirlo, intervenir en la palabra y decirle que sigan adelante, que sigan la escuela, que busquemos un trabajo, que va a estar todo bien, que hagamos empanadas, que hagamos cosas para vender, que pensemos en un emprendimiento, no podemos hacer en eso. Y después, ¿qué más queremos decirte? Nosotros, a mí me encantaría poder que cada persona en el barrio tenga un buen trabajo, y yo creo que lo hacen dar ese buen trabajo para poder darle una vida digna a ese niño. Pero hay una realidad muy fuerte que no. Que vos ahora vienes las vacaciones y la mitad del país se va de vacaciones y vos tenés que tener el niño entretenido, y gracias a Dios por las cosas municipales que pueden ir al playón a jugar la pelota. Y yo ahora lo que le quiero decir que vayamos, ni que sea la isla de los inventos, a que ellas puedan llevar a sus chicos porque hay que salir. La gente necesita conocer la cultura, necesita salir. Yo creo que hay que romper algo porque están muy metidos en ello, ¿me entendés? Entonces, y a la vez la gente tiene miedo al nuevo conocimiento, tiene miedo de vos decir, vos podés ir a la escuela, vos podés ser alguien más en la vida, ¿eh? No te quedés con esto, no te conformés con esto. Mirá que Messi salió de acá de Rosario, le decimos nosotros, y mirá ahora es el mejor jugador del mundo. Mirá que lo mejor está acá. Nosotros somos la semilla, y nosotros ahí le tratamos de que ellos comprendan algo mejor. Queremos resolver los problemas como organización, pero nos falta el poder de poder llamar y decir, mira, acá tenemos un problema, ¿me lo podés solucionar? ¿Lo tenemos? No, no lo tenemos. Tenemos que bueno, vamos a llamar al centro de salud, por X motivo, llamamos al centro de salud. No, mira, el psicólogo, para que te atienda el psicólogo tenés que sacar primeramente un turno al clínico. Para sacar un turno al clínico tenés que ir a las 8 de la mañana para que te atiendan a las 2 de la tarde en la cola, porque vos ves el centro de salud llena, la cola. Listo, mirá que recién para el 30 de julio tenés turno. Entonces yo tengo que esperar el 30 de julio que me atienda el clínico. El clínico me va a derivar a hacer unos análisis. Otra vez tengo que esperar 30 días o 15, ponele con suerte, capaz que en 15 días conseguimos un turno, y ahí nos derivan a hacer los análisis. Y de ahí recién vemos el psicólogo. Yo igual le agradezco grandemente, porque Manuel a mí me ayuda mucho, pero más que ayudarme no puede. Le agradezco también a usted por querer ayudarnos y tratar de hacernos nuevas ideas. Pero lo que nosotros necesitamos es tener el poder de llamar y decirnos, sí, Mayra, te solucionamos el problema. Y no solamente a Impacto Social, a él, a todos los chicos que están acá adentro. ¿Se puede? No, no se puede. Tratamos de que sea. Eso es todo. Vamos a votar. No, pensaba varias cuestiones, pero digo también cómo ir fraccionando para pensar en lo colectivo también desde el Estado. Bueno, estas propuestas que nosotros venimos acá a pensar que tiene que ver con nueva oportunidad, pues digo, el psicólogo, la psicóloga del centro de salud,
probablemente muchos de los psicólogos y las psicólogas que trabajan en la atención primaria piensan el trabajo en atención primaria como algo más vinculado a lo colectivo, a lo comunitario, y muchas veces tampoco encuentran herramientas para poder hacer eso, porque cada vez más el turno individual, la consulta individual. Entonces, bueno, también pensar cómo presionar porque esas instancias colectivas puedan suceder. Pienso, hubo muchas experiencias de abordaje con infancia y juventudes, desde los centros de salud, desde los CC, bueno, acá está el Proyecto Sur que viene de esa historia. Digo, hay historias de trabajo desde las instituciones estatales que, digamos, que desde la corresponsabilidad, cogestión, todas esas palabras que en definitiva lo que quieren decir es asociarse entre organización y el Estado para pensar instancias colectivas. Porque me parece que también está bueno que vayan a un psicólogo, a lo que sea, pero también cómo pensamos en lo colectivo y en la potencia de lo colectivo de diferentes espacios. Poder pensarlo desde ese lugar. Me parece que como que es importante no perder de vista, ustedes en las organizaciones lo hacen per se, como el sentido de las organizaciones, pero en el Estado cada vez más también hay una tendencia individualizadora. El caso, la situación individual. Bueno, no, pensemos en instancias colectivas, ¿no? Como podemos pensar esta propuesta. Yo quería agregar a lo que dice Eva, esto de poder reconocer momentos, de poder, digo, la ley de protección integral que tiene nuestro país es fruto del trabajo, el esfuerzo y la presión que hicieron las organizaciones sociales. Digo, no nació dentro de una lata. Esa ley pudo romper con casi 80 años de patronato. Que eso me parece sumamente interesante, donde las organizaciones fueron claves para que esa ley exista. Entonces, bueno, reconocer a lo mejor no esas instancias generales, macro de poder, sino esos micropoderes, esas pequeñas acciones que hacen que el otro y la otra también se sientan y, bueno, creo que es lo que todas y todos acá hacen. Así que bueno, reconocer eso también me parece interesante. Sí, con respecto a lo que también traían recién, me parece muy interesante que ustedes se piensen como motorizando procesos para que las familias conozcan espacios culturales, donde haya espacios de recreación. Eso es muy importante como política de infancia, de juventud, no solamente atender el problema, sino pensar de qué manera, ¿no?, generar instancias de aprendizaje, de conocimiento de otros espacios culturales. También, bueno, los talleres, que muchas veces los espacios de juego, de recreación, son muy importantes para pensar las infancias en los barrios, ¿no? Eso es sumamente... Y quizás también puedan convocar a estas instituciones para pensar estos espacios, ¿no?, más colectivos, más recreativos. Hola, buenas tardes a todos, compañeros, muchos de los que están acá presentes. Bueno, el grupo que nosotros conformamos participaron en la cooperativa La Revoltosa, Movimiento Federal Belgrano, Mujeres Emprendedoras, Club San Martín, Vecinal San Martín A, Aire Libre Radio Comunitaria. Sí, digamos, hablamos de un solo caso que tiene que ver con un chico ya adolescente, porque en nuestro caso tenemos el taller de streaming, entonces eso hizo que hablemos más de juventudes o de preadolescencia y adolescencia. Lo que dijeron los chicos, lo que dijo Mario, lo que dijo el bichito, es justamente lo que atraviesan todos los barrios. La situación es muy crítica hoy. Me parece que nosotros desde lo comunitario hacemos lo imposible por hacernos cargo, y era lo que hablábamos también en el grupo, esto de hasta dónde te puedes hacer cargo. Porque ya estamos hablando de una adolescencia o preadolescencia que viene rota. Y no hablo de fuerza, de falta de esperanza, sino no estaríamos haciendo tu trabajo. Estoy hablando de un sistema que cada vez tiene más burocracia para acceder a cualquier intervención, no solamente de violencia de género, sino también de abuso, sino también hasta la misma organización para acceder a los recursos, todo lo que tiene que ver con burocracia, todo lo que tiene que ver cómo uno llega siendo intermediario de esa realidad. Como decía Mayra también, ojalá fuese más fácil para nosotros como referentes, puestos ahí porque tenemos un rol social.
Entonces, también me parece que esta responsabilidad que asumimos todos como referentes de las diferentes organizaciones también, es justamente esto. ¿Cómo llegamos a esta realidad donde estos adolescentes y preadolescentes llegan tan rotos? Porque acá hablamos de infancia, sí, pero hay un trasfondo de familia, de abuso, de falta de intervención del Estado, total. Más hoy, y que se está puntualizando mucho en lo que es las necesidades básicas. Entonces, si no nos ponemos como en foco de las generaciones que vienen, esto va a ser peor. Entonces creo que también nosotros le ponemos el cuerpo a muchas situaciones en donde no podemos llegar a nada. Y es ahí donde decía otra de las compañeras que nos frustramos. Porque el que viene, la víctima o la persona que está sufriendo, la padeciente en ese momento, le pide una solución, le dice, bueno, ¿con quién puedo hablar para hacer tal cosa? Y a vos el recurso se te escapó ahí. Entonces no puedes saber todo y tener respuesta para todo, porque después tu cuerpo pasa también. Y a nosotros, ¿quién nos contiene? Yo creo que acá, en el 100%, nos preguntamos muchas veces para qué o por qué estamos en este lugar. Entonces creo que el interrogante también tiene que ver con eso, cómo que nos quede ese interrogante. ¿Por qué hacemos este trabajo? ¿Para qué lo hacemos? ¿Y qué respuesta deberíamos tener del otro lado para que esto sea más funcional a lo que, al fin, que es justamente proteger las infancias y que esos adolescentes tengan una vista para un horizonte posible, porque no lo tienen? Eso es lo que vemos nosotros en todas las intervenciones que hacemos o que hicimos también como grupo. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Mauro. Bueno, después de escuchar los testimonios de el bichito, la verdad que es así como cuentan ellos. La verdad que, bueno, quiero hacer una valoración porque la verdad que es importante, es muy importante lo que han hablado. Y sí, es un poco así. Y uno, para darle una visión del lado mío y como parte de una institución, la verdad que sí, uno valora, por ejemplo, lo que a veces nos da el Estado, o nos da la provincia, o nos da la MUNI, pero sabemos que no alcanza al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, uno, aunque sea, le gustaría, por ejemplo, que haya una línea directa con algunos psicólogos, asistente social, que uno, por ejemplo, en el caso que uno tenga un chico en una situación totalmente de riesgo de muerte, que uno tenga un número de contacto para poder directamente poder contactar con ellos, digamos. Porque si uno, como explicaban, que uno se acerca al centro de salud y todo, bueno, todo lo que ya hablaron, no lo podemos dar solución en meses, porque el chico va a estar muerto o cualquier cosa mala le va a pasar. Entonces, bueno, eso para dejarlo en claro que como solución yo no lo vería, por ejemplo, lo veo potable, lo veo accesible, no lo veo tan complicado. Bueno, y ahora volviendo al tema de, bueno, nosotros acá nos juntamos con Asociación Civil, Asociación Vecinal Belgrano, La Trinchera, Movimiento Solidario Rosario, La Casa de Todos, Asociación Civil Tiempo de Crecer y Cooperativa El Punto. Bueno, de ahí nosotros, bueno, después también de estar un rato de debate y de intercambiar algunas vivencias, algunas cosas que nos han pasado, bueno, al final decidieron que pusiera yo el caso que a nosotros nos tocó en particular en nuestra cooperativa. Voy a ser breve, así no ocupo y les permito también al resto de los compañeros seguir exponiendo. Pero bueno, este fue un chico muy joven que también tenía problemas de adicciones, se juntaba en lugares, digamos, calientes o complicados, pertenecía a un grupo y por medio de la familia, hablando en conjunto a la familia con la institución, lo inscribimos en el taller de herrería, que es un taller que particularmente lo doy yo. Cuando empezamos a trabajar en conjunto, la situación era difícil, el chico estaba complicado, pero mediante en conjunto, en el caso mío, lo trabajamos con seguridad comunitaria, con la Secretaría de Seguridad Comunitaria y ¿quién más participó, por ejemplo? Bueno,
y también en ese momento con la provincia, con el Nueva Oportunidad, que estaba Lucho en ese momento. Y bueno, al chico de entrada fue el peor momento, cuando por medio de su adicción y los problemas de junta, el chico tenía peligro de muerte. Entonces ahí articulamos con seguridad comunitaria, lo sacamos del barrio, lo llevamos a zona norte, que no somos de zona sur, entonces lo llevamos a un lado contrario. Solamente lo sabíamos, por ejemplo, nosotros y el chico y algunas personas particulares, ¿no? Pero la idea es que, para que no lo agarren, era ganar tiempo y poder salvarle la vida al chico. Bueno, pasó el tiempo, pudimos calmar las broncas en el barrio, como nosotros como institución, más lo que aportaba la provincia. Y cuando el chico retoma al barrio, después de un tiempo involucrado, que venía toda la cosa calma, por una junta que él tenía, un chico que tenía problemas también ahí en el barrio, lo pasan en moto, le tiran al amigo de él, pero le pegan a él, le atravesó los órganos, un tiro de costado, le alzó el pulmón, le atravesó y el chico falleció en el momento. Como moraleja, la verdad que hicimos de todo, pero bueno, no se pudo salvar, fue un caso que lo contamos acá en el grupo. Y después vino el tema de la contención de la familia, de la contención de la réplica, para que no haya nada desde la familia hacia la otra familia tampoco, porque estamos hablando de 2 cuadras de diferencias, del matador al chico. Y bueno, participamos del velorio, que era muy importante, en extrema precariedad todo, y aportamos un fondo, hicimos una colecta para aportarle, aunque sea, hablamos también con la municipalidad, con que sea nos aporte un cajón municipal también, porque no había nada de cómo velarlo, la familia de extrema pobreza, y pudimos contener el momento hasta que el chico lo llevaron, que por lo menos que no hubiera una réplica y no contáramos con otras personas más fallecidas o cualquier intento, como también podía venir de vuelta algo más del otro lado. Así que bueno, esa fue nuestra experiencia. Y bueno, voy a leer los otros grupos también que aportaron su caso, que fue realmente también, hubo 3 casos importantes. Se trabajó con grupo soporte, bueno, seguridad comunitaria, que fue el nuestro, niñez, centro de salud 14, bueno, y acá tengo los nombres de las cooperativas y de las instituciones que participamos. Como, bueno, qué decir frente a esa situación. Lo único, sí, comentar varias cuestiones. Primero, que no se puede pensar un abordaje sin otros, eso es así. También pensar de que no existe un protocolo para todas las situaciones. Como ustedes decían, bueno, ¿qué hacemos? Siempre se decide sobre lo que se analiza en el momento. Y insisto en la necesidad de no tomar decisiones solos. Vamos. Y otra cuestión que me parece interesante es que vos traías, era que, esta idea de resolver o muchas veces, bueno, evidentemente no es posible, ¿no? Como que ninguna de estas situaciones tiene el final feliz, ¿no? Como decíamos, sino que bueno, es un nivel de violencia tal que muchas veces uno termina, por más que se hagan muchos esfuerzos, ¿no? La cosa no termina como uno hubiese querido. Ahora, también me parece interesante es que cómo se construyen soportes en la organización para poder conversar esto y para que esto no tenga, ¿no? Un efecto nocivo dentro de la propia organización. ¿Se entiende lo que digo? Porque queda uno tocado también por esas circunstancias.
y sigue viviendo ahí, conectándose con esas familias. Bueno, ¿de qué manera se pueden construir estos soportes dentro de la institución para que estas experiencias no nos afecten de manera tal de sentir esa frustración, ¿no? Porque efectivamente se hizo y un montón, que pudieron señalar. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Andrea, mi grupo es muy tímido, no quiero hablar, pero bueno, vamos a hacer un resumen porque ya el tiempo avanzó. En nuestro grupo tuvimos 3 situaciones, elegimos una, voy a nombrar a cada uno. Caritas Santa Lucía, Espacio Mujeres de la Plaza, Vecinal Antártida Argentina, Cooperativa José de San Martín, Movimiento Federal Belgrano, Barrio Toba, Biblioteca Popular Pocho Leprati y Libertador San Martín, Movimiento Popular, que es del caso de las chicas que elegimos, una pareja le ocurrió el año pasado, pero bueno, es el que más por ahí nos tocó y que capaz que cotidianamente vemos también en las noticias o se ha hablado. Una pareja de adictos con 7 niños. Lo cuento, otras chicas les pasó, pero bueno. Violencia de género. Golpeó. Las chicas tienen además comedor. Tenemos una comparsa de 170 integrantes. Un montón de cosas. Como de la zona sur, bueno. O sea, la comparsa se creó en el momento para poder justamente contener esos jóvenes que viven en la esquina. O sea, y vos con una comparsa lo contenés que sea 3 o 4 horas que ellos suban sus cabezas y se olvidan de eso. Y bueno, participamos de los encuentros de Gualeguay. Tenemos un jardín materno de 0 a 3 años. Además contamos con comedor, copa de leche. Y bueno, y en mi local hay muchas mamás solteras. Y nosotros también pusimos una roticería para poder sustentar esas compañeras que tienen su hijo y bueno, hacemos esto para poder que se lleven un plato de comida a su casa y poder contenerla. Bueno, y nos contaban que en el caso que había violencia de género, ellas pudieron intervenir como, calculábamos, nosotros entendíamos que ellas están como una vecinal o como un comedor que las ayuda, las contienen, se conocen entre el barrio, vieron que siempre se destacan las chicas que están ayudando. Y bueno, nos contaban que ellas intervinieron, llamaron a la policía, también intervino, que acá lo notamos, Servicio Social, Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia. La línea dice que ya habían llamado al 144, nunca no pudo intervenir, nunca se pudieron comunicar, pero Consejo de Niñez se tuvo que hacer cargo de los 7 niños. Entonces la pareja estuvieron 2 semanas cuidando a los chicos, cambiándolos, dándole de comer, conteniéndolos psicológicamente. Intervino Desarrollo Social, pero bueno, ahora en la actualidad, digamos como resumen, la pareja volvió. Se lo iban a llevar los niños a Desarrollo Social y vieron como siempre, la pareja vuelve, entonces ella vuelve a tener los niños y quedan desprotegidos nuevamente. Pero bueno, eso es el resumen más o menos de nuestro caso. Muchas gracias. Por allá, el grupo, si quiere pasar a alguien, y por allá atrás también hay algún otro grupo que falta. ¿Quiere pasar? Pues no llega el micrófono. No llega. Bueno, hola, buenas tardes, mi nombre es Franca. Primero vamos a presentar a los compañeros de nuestro grupo. Las organizaciones son Comedor y Copa de Leche, Barrio Tablada, Fundación EOS, Asociación Vecinal La Florida, Tablada Más Unida, Corazón de Alvear, Asociación CELI, Centro de Estudios Laborales y Sociales, Asociación Civil Ecosistema, Asociación Huella Verde, Asociación Territorio Saludable, Asociación Rancho Aparte,
Asociación No Dotado y La Vigilia. Bueno, en nuestro grupo tuvimos más o menos 3 casos, elegimos uno puntual que pasó en la organización de nosotros, de Tablada Más Unida. Una chica tenía una pareja, 2 hijos, jovencita, ella ingresó al curso de huerta. A través de nosotros se fue contando un poquito cómo era su vida, sus cosas, pero también se abrió a decir que su marido le pegaba a ella y a los chicos. Bueno, ahí empezamos a proceder a escucharla y a tratar de aconsejarla hasta que ella decidió hacer algo por ese problema, además de denunciar. Bueno, nosotros ya directamente con el caso lo vamos difuminando, que es hablo con nosotros, que es con el acompañante. Nosotros recurrimos a lo que fue el programa de Nueva Oportunidad, donde nos dieron una mano para saber qué paso seguir. Llamamos al 144, donde nos derivó a los puntos verde y violeta, y acudimos al distrito, donde ahí se acercaron, hablaron con ella, a ella se la toman, hablan un asistente social, y de ahí, digamos, es como que la llevaron a un refugio, a ella con sus hijos, la desapartaron, nadie sabía dónde estaban, éramos nosotros nada más. Ya después, una vez que se la llevaron al refugio transitorio que estuvieron, ya nosotros perdimos el lapso de contacto, ya no supimos más nada. Así se acercaban el marido a buscarla, a amenazarnos, a todo. No se supo más nada y ellos tampoco. Hasta el día de hoy, ella, lo único que sí nos informaron que estaba bien, que había progresado, había encontrado trabajo y había salido de eso y está fuera de Rosario. Acudimos fue a la niñez, porque tenían los menores, y al centro de salud, donde ahí fue donde también vinieron la trabajadora social. Así que bueno, nosotros pudimos resolverlo y tratar de acompañar y salir un poco de esta cuestión que es algo que se ve rutinariamente y diario. Pero bueno, por lo menos se pudo encontrar una respuesta, que hay muchos lados del Estado donde no las hay. Pero bueno, de a poquito, con un poquito de granito de arena de cada uno, de todos los que estábamos ahí en la asociación, se pudo resolver. Hola, buenas tardes. Bueno, yo vengo a la presentación del grupo de bueno, y tomamos este caso particular porque fue el que más, vimos la necesidad de compartir. Bueno, en primer lugar, es un caso de la Organización Civil 27 de Zona Oeste. En primer lugar, tomamos en cuenta el tema de los terceros tiempos, que la chica abrió esta problemática que estaba sucediendo en ese marco. Ahí es donde ella pudo empezar a hablar, contar lo que le estaba sucediendo. Se animó a hacer la denuncia, acompañada obviamente por sus compañeras y talleristas, brindándole la contención que necesitaba. A la segunda denuncia tuvo respuestas y se le procedió a la restricción de acercamiento. Se ve que era una persona muy violenta. Acudieron al teléfono verde, le asignaron asistencia médica y psicológica, comunicaron con la comisaría para constatar que estén las denuncias. Obviamente ahí participaron varias instituciones. La asociación se movilizó para conseguirle un lugar seguro en donde habitar, porque se ve que estaba viviendo con esta persona y bueno, le ayudaron para poder salir. En este hecho también intervino, se ve la policía para poder sacar sus pertenencias y contaban las chicas así en este momento ella se tuvo que retirar, comentaba de que mientras se retiraba, sacaba sus cosas, esta persona lo seguía violentando y agrediendo a la chica.
que... Y bueno, después se acercaron para recibir apoyo a la institución. Bueno, siguieron intentando ver de qué otra manera lo podían, hablándole con respecto a la violencia de género, a ver qué otra ayuda le podían dar, y bueno, vieron que no recibieron muchas respuestas, porque se ve que esta chica está viviendo, está escondiéndose de esta persona con el botón de pánico y con todo eso. Así que bueno, creo que no debe ser el único caso de violencia de género con estas características, y bueno, es como que parece, ¿no?, que la víctima tiene que estar en todo momento corriendo y tratando de salvar su vida por estas personas que ejercen violencia así pareciera que no hay respuesta, ¿no?, con respecto a eso. El último grupo, me parece. La charla que nos levantamos fuimos la última, Bueno. Sí. No, estamos hablando ahí, va a pasar. Bueno, voy a dictar las instituciones que participaron de todo este grupo, y son Comunidad Rabagayo Boñí, Cooperativa Comiana Huac, Cooperativa Barrios Originarios, Movimiento Federal Belgrano, Canción Urgente, Asociación Civil ONG, Asociación Evita Sol Naciente, Asociación El Tola, Asociación El Tiempo de Crecer, Asociación Deportiva, Técnica 2048, Oratorio Domingo Sabio, MTE Vientos, Asociación Civil Unidos Todos y Asociación Civil Cinco Esquinas. Vamos a empezar por esto porque hablamos un montón. Que también, bueno, los casos que tuvimos con todos los compañeros ahí que estuvimos debatiendo, surgieron varios casos. Decidimos contar uno de los que estábamos conversando ahí, debatiendo entre los compañeros. El caso es de Mica, es una joven que viene a un curso nuestro de esencia. En ese tan importante tercer tiempo que siempre hacemos, surgió el hecho de que la nena comenta que está siendo abusada por su cuñado. A ella siempre la traía la mamá, la llevaba, no dejaba ir sola. Sabíamos que era como muy cerrado lo que es la familia. Entonces me llaman la profe de esencia y me dice: mirá, tenemos este inconveniente. Se va la nena, quedaron todas las chicas ahí. Yo lo único que le pedí que no lo comentaran a nadie, que vamos a ver cómo nos iba a manejar como institución y ver qué es lo que íbamos a hacer. Yo lo primero que hice fue comunicarme con el soporte, y uno de los referentes se acercó. Nos fuimos al lugar donde ella iba a la escuela, que es Sol Naciente. Ella tiene problemas de una discapacidad diferente, problemas de madurez. Me acerco hasta el colegio, hablo directamente con el director, le comento lo que estaba pasando. Ya había una denuncia anterior a esta, de que la nena lo acusaba al padrastro de que la estaba violando. Cuando vamos al colegio, el director me dice: mira, nosotros sabemos de la problemática de Mica, estamos sabiendo lo que está pasando. Digo, yo quiero saber por qué esa denuncia quedó en la nada, o sea, la archivaron. Entonces, él me comenta que ella no es la primera vez que pasaba esto, queda archivada porque en realidad ella tiene como si fuera un delirio, donde cuando hay un integrante masculino,
enseguida es un novio, es abusada. Y bueno, con el colegio fuimos al juzgado, se hizo de nuevo la denuncia que tenía que hacer y bueno, comprobaron que sí, que realmente no era abusada la nena, que en realidad después hablamos con la mamá, le comentamos qué es lo que estaba pasando, como decir, nosotros lo que hicimos esto fue como institución hacer y con las herramientas que teníamos lo que podíamos. Si el caso hubiera sido de verdad que ella ha sido abusada, o sea, ni la escuela, ni el juzgado, ni su familia estaba haciendo nada. Entonces, de lo que hablaban los compañeros, que es verdad, las instituciones estaban muy desprotegidas. Nosotros vamos y ponemos todo, porque saben que vamos a todos lados, comisaría, juzgado, a donde tengamos que ir, pero no tenemos respuesta. O sea, la respuesta la tenemos que buscar nosotros. O sea, sabiendo el colegio lo que estaba pasando, no tenía comunicación con la familia, o sea, salía por intermedio del juzgado, pero su familia no sabía lo que estaba pasando. O sea, así que bueno, solamente decir que es verdad lo que dicen nuestros compañeros, lo apoyamos totalmente, que es real que estamos solos, que muy pocas veces en el centro asistencial nos dan una mano, que para poder pedir un turno, cuando hemos tenido casos de intento de suicidio, violación y demás, no hemos tenido respuesta. El psicólogo lo tenemos a 4 o 5 meses y no tenemos respuesta. Así que bueno, gracias y bueno, la verdad que gracias. ¿Pasan? ¿No pasan? Están ahí dubitativas. Sería ahora sí, ese es el último grupo. Por allá no quedan más. ¿Pasan? Es lo que contaste por ahí. Está bien. También tuvimos otro caso de abuso, tenemos problemas de adicción con los chicos del barrio, hemos tenido chicos que han matado, ¿no es cierto?, adicciones, y bueno, ella es la referente nuestra, y ella, o sea, son las 2, 3 de la mañana, sentís que tocan la campana y ella sale a hacer todo y o sea, no tiene respuesta del otro lado, entonces esa es la frustración, que vos haces todo, ¿no es cierto?, y tratamos de llegar a tiempo, nos dan vuelta la cara, o sea, no lo digo de mala, pero necesitamos resolver las cosas, es lo que yo decía, el tiempo nuestro, los que están en el campo, no son los que están a lo mejor en la oficina para atendernos, entonces nos quedamos con ese sabor amargo a lo mejor en la boca, porque hicimos todo, pudimos dar una mano, lo vemos truncado. Es lo mismo que, qué sé yo, por ahí hay un problema donde hay un menor que es maltratado, vas a tribunales, en tribunales te atienden, ¿no es cierto? Y te mandan a otro lado y te tienen como bola sin manija. Entonces llega un momento que a lo mejor esa misma familia que necesita el problema, lo tienen de acá, que andar ya, que andar bien a la institución. Nosotros, o sea, ellos lo encaminó, nosotros como acompañantes y todo lo encaminamos, pero después queda en la nada. Acá, por ejemplo, ella, que es de la institución, los chicos del SOL también, hubo un caso de un abuso, la nena actualmente está en niñez, o sea, viene de una madre adicta, fue abusada, está separada de la madre, pero esa nena se pierde, ¿en qué sentido? Está en niñez, o sea, la sacaron, la separaron, pero queda ahí, o sea, tendrían que volver a darle la oportunidad de ponerla con una familia sin tanta burocracia. O sea, sacarla y contenerla. Resuelven a media. Exacto, o sea, lamentablemente somos un número y los niños no existen. La niñez no existe. Ahora vamos a ver las sirenitas y nos vamos todos tranquilos. Un dibujito animado. No, digo, bueno, obviamente todo lo que traen ustedes es lo que efectivamente pasa, ¿no? En las instituciones. Creo que hicieron una radiografía bastante nítida de las dificultades, pero también yo quiero poner en valor todos lo positivo del trabajo de las organizaciones, ¿sí? Fíjense que
todo lo que ustedes están contando implica que hubo un acogimiento, una apertura, la posibilidad de que los niños se sintieran escuchados y se viabilizara algún tipo de respuesta. Más allá de que podamos pensar que no es la que a nosotros nos hubiese querido, no hubiésemos esperado o hubiésemos querido. En general, esto sucede, no todas las mismas profesionales que están trabajando en el Estado también se sienten tan, de alguna manera, frustrados en muchas situaciones, sienten la impotencia de quizás no haber llegado a tiempo, etc. No es algo que solamente, ¿no?, se vive en las organizaciones sociales. Otra cosa que quería, en función de lo que estábamos escuchando, es la importancia de contar también con la participación de las familias con las que atendemos en las problemáticas que atendemos. Porque es muy importante no tomar decisiones por los otros, ¿sí?, sino pensar que nuestras decisiones tienen que estar de alguna manera consensuadas, ¿no? Esto, bueno, con quién hablamos, cómo habilitamos la palabra de los adultos responsables o no, ¿sí? Y a su vez también es muy importante esto de los equipos soporte, las instituciones públicas, estatales y los espacios soporte de los propios programas con los que trabajamos. Es muy importante tener en cuenta esos recursos para pensar, no salir corriendo, sino pensar una intervención con sus efectos, sus consecuencias. Como decían ustedes, nosotros pensamos cómo hacer para parar la bronca en el barrio, que no se replique, no generar más violencia, más escalada de violencia en las relaciones entre los propios jóvenes, entre las familias. Creo que eso es muy importante de tener en cuenta y me parece a mí un recurso muy valioso que tienen ustedes como organizaciones. No, ahora me quedaba pensando en como cuestiones que aparecieron, que por ahí también con esta frustración y este enojo, como no parece todo en el Estado nada, nosotros todo, y digamos, también poder, estas instancias justamente son para eso, para que podamos reflexionar, esto lo organiza el Estado también, el Estado, ¿qué pensamos que es el Estado incluso? O cómo construimos. Sí, ya lo sabemos. Bueno, sí. Sí, lo que quiero decir es, estamos en un momento histórico, particularmente en Argentina, en donde el discurso de todo o nada también está como muy presente. Entonces, justamente estas instancias también las pensamos para erosionar un poco ese discurso, porque lo que tenemos que ir viendo, cómo se van construyendo matices en nuestras prácticas, en nuestra cotidianidad, porque creemos efectivamente de que tanto el Estado como las organizaciones tienen que trabajar conjuntamente. Entonces, me parece que sí, eso nos lo llevamos como, evidentemente es lo que dice Silvi, hay cuestiones que generan mucho malestar y además a nosotras nos pasa interviniendo en los espacios en los que trabajamos como trabajadoras sociales, en este caso las 4 somos trabajadoras sociales, que también ese malestar lo compartimos, no es un malestar únicamente en este caso vivenciado por las organizaciones. Sí me parece que esto que dice Silvi también es importante de puntualizar, porque también quedamos con una sensación de mucha frustración, digamos que hay un montón de situaciones en las que sí se trabaja, en las que se interviene, en las que las trayectorias de algunos jóvenes se modificaron con la intervención de las organizaciones y del Estado. Puedo pensar en el programa Nueva Oportunidad, que además un montón de años que laburo con el programa, digamos, de situaciones concretas en las que uno dice el destino parecía que iba a ser otro, y se pudieron hacer otras cosas. Entonces también poner eso en valor, porque si no, la propia sensación nuestra, entonces nada de lo que hacemos sirve, que no es así, y sí es un discurso que hoy se está fogoneando mucho, ¿no? Ni el Estado ni las organizaciones sirven, el Estado y las organizaciones roban, ¿no? Entonces, también ahí poder estar atentos y atentas de no reproducir, a partir del enojo que nos genera las situaciones de mucha injusticia, de mucha desigualdad, no reproducir esa lógica, sino juntarnos a pensar, poder buscar estas alternativas, que es lo que proponemos en estos espacios. Me parece que nos llevamos todas y todos eso, la posibilidad de pensar, y esto, y también de conmovernos. O sea, creo que cuando el bichito arrancó con esa situación, todos estábamos ahí
nos tambolea mucho escuchar eso, porque sí, nos genera mucho odio, mucha bronca que pasa en esas situaciones. Seguir conmoviéndonos también es parte, digamos, de nuestro trabajo y de estar ahí como presente para estos niños, niñas y adolescentes. Y ya para después vamos cerrando porque ya... Perdón, solo quería hacer una acotación muy breve, que yo sé que quizás muchas de las experiencias que tuvieron la mayoría fueron malas, pero a mí en Nueva Oportunidad, yo cuando ahora me paro desde otro lugar, yo fui alumna muchos años, tuve una situación en la que cuando termino el secundario yo ya había cumplido mis 18 años porque cumplí en enero, y el director de la escuela a la que yo asistía se me quiso insinuar y pudimos articular toda una situación de acompañamiento hacia mí, hacia las escuelas, hacia las otras alumnas que cursaban conmigo y en los otros cursos que también habían pasado situaciones con el directivo. Yo soy del barrio y esa escuela está en mi barrio. Yo hoy por hoy echar a un director de una escuela por una situación así y que vos seas la persona que empezó todo ese movimiento es muy fuerte, pero en Nueva Oportunidad yo, esto lo pude canalizar con un acompañante del taller al que yo asistía y se pudo dar una resolución. O sea que quizás si yo lo hubiera planteado en otro lado o en mi casa, sobre todo a los 16, 17 años, cuando en las feminidades se empiezan a cosificar un montón, para mí fue una situación súper difícil y creo que el espacio del acompañamiento de Nueva Oportunidad me dio la posibilidad de resolverlo y también ayudar a mis compañeras que estaban en otros cursos de mi misma escuela y pasando por situaciones similares. Hoy estoy desde este lado de acompañante en otros talleres para intentar resolver estas cuestiones desde el otro lado y agradezco haber podido tener una buena, que se haya desenvuelto bien y hoy en la escuela ese director ya no está más, pero bueno, es una situación de que yo pasé de vulnerabilidad personalmente y él en Nueva Oportunidad me dio el espacio y me pudo ayudar a solucionar ese problema y a sacar ese chabón de ahí y proteger a mis compañeras que también cursaban conmigo. Perdón, era solo eso. Bueno, quedamos pensando un montón. Nosotras, después nos juntamos siempre con Carmen, a seguir pensando, tampoco Caro insiste mucho en todos los encuentros en esto de decir, bueno, lo que hablamos acá, lo que pasa acá, no queda en este espacio en el sentido de que la idea es que se pueda trabajar con los referentes territoriales, que son cuestiones, como decía un poco Silvi, con las que trabajamos cotidianamente y que no se terminan nunca, en el sentido de que trabajo con lo social es así, todo el tiempo lidiar con el conflicto y hay momentos más propicios en donde hay más recursos, más políticas sociales, donde hay más trabajo, esto que decía la compañera, bueno, si en el barrio hay menos trabajo, eso impacta en todos los sentidos, digamos, de la vida. Pero bueno, seguir trabajándolo porque me parece que acá se abren un montón de cuestiones y está bueno después retomar. Creo que y les agradezco también haber visibilizado también, poner en palabras las condiciones también de vida de muchos niños y niñas, ¿no? Eso que decían, que comentaban acá, bueno, las dificultades de pasar frío, pasar hambre, o sea, también me parece que no tenemos que naturalizar las condiciones sociales, digamos, en las que viven muchas familias, ¿no? Porque efectivamente es muy difícil cuidar en esas condiciones, proteger en esas condiciones. Creo que las organizaciones pueden hacer muchísimo, ¿sí?, para visibilizar también esas problemáticas. Que bueno, les agradecemos y nos encontramos a la voluntad.